gracias, Fernando. Un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, siempre es un placer volver a conectarme con todos ustedes para pensar justamente el tema de los videojuegos, en este caso es de la filosofía, lo cual pues se supone que, bueno, no se supone, es mi especialidad. Llevo 20 años dedicándome a la filosofía en términos profesionales. Y bueno, desde hace un par de años he tratado de tomar esto un poco más en serio y pues me he podido conectar con en distintas instancias, entre ellos pues con este maravilloso equipo. Voy a empezar a compartir mi presentación, así que me confirman, un segundito, ahí deberíamos estarla viendo. Sí, se ve perfectamente. Perfecto, listo. Bueno, entonces vamos a arrancar. Ya Fernando me presentó. Simplemente yo quiero darle la bienvenida a todos nuestros amigos, colegas, familiares y sobre todo en mi caso a estudiantes. Hay algunos estudiantes de la Universidad Nacional Abierta de Distancia donde trabajo y también hay unos estudiantes de la Universidad de La Salle de Bogotá, Colombia, que se están conectando. Sean muy bienvenidos a este espacio, pues para mí es un placer charlar con ustedes. Bien, vamos a empezar esta charla que he titulado de Parménides al Walking Simulator, ideas filosóficas para el diseño de videojuegos. Entonces, bueno, la charla tiene más o menos una intención de durar alrededor de una hora, más o menos, para tener incluso espacio para alguna charla de preguntas, que creo que es lo importante. Va a estar dividido en 4 grandes tesis, ya lo vamos a ver. Y bueno, sin más arandelas, arrancamos. Entonces, vamos a... Un segundo, acá. Listo, arrancamos. Yo creo que todos conocemos la imagen y la historia, ¿no? Un personaje que llega en un caballo a un templo lejano, pasando por un camino, digamos, hasta cierto punto escarpado. Le ha requerido muchísimo ánimo llegar hasta allá, ha sido un coste energético, ha sido un ejercicio bastante arduo, ¿no? Nuestro viajero, podríamos considerar, ¿por qué no? Un guerrero, un poeta, incluso en algunas de las cinemáticas anteriores hemos visto una luna, podría ser hasta un astrónomo, oye, ¿y por qué no? Un filósofo. Claro que sí, lo vemos caminando con su caballo o yegua, si se prefiere, por un camino en ruinas, un sitio que aparentemente queda lejano y es un sitio al que escasamente llegan los seres humanos. Desde otra perspectiva, lo vemos, tiene toda la disposición de un templo, se entiende y se proyecta que ahí hay algo sagrado de alguna u otra forma que se está resguardando allí. Llega hasta la puerta, los dinteles del templo y en el momento en el que él llega está cerrado. Pero ante su insistencia y después de un ánimo tan grande para estar ahí, se abre. Entra poco a poco, hay una mezcla entre luces y sombras y al llegar al centro del templo ve la luz. Creo que estas imágenes son suficientemente claras para entender, digamos, el poema. Las escenas que estamos mirando naturalmente tratan de Shadow of the Colossus, pero oye, podrían tratar del poema de Parménides. Clarísimamente, tengo acá el primer fragmento del poema de Parménides y vamos a ver que trae una descripción relativamente similar. Dice el poeta que las yeguas que me conducen hasta donde llega mi ánimo me impulsaron guiándome hacia el camino de la diosa. Posteriormente dice que el eje del carruaje que llevaban estos caballos, o el caballo, sí, que echaba chispas en los cubos, producía un silbido, pues estaba presionado a ambos lados por ruedas circulares cuando las hijas del sol, que podríamos simular incluso con estas estatuas alrededor de la luz, se apresuraban a impulsarme hacia dicha luz. Ahí se encuentran las puertas de los caminos de la noche y del día, enmarcadas por un dintel y un umbral de piedra. La diosa me recibió amablemente, tomó su mano con mi mano derecha y dirigiéndome a mí me pronunció estas palabras. Y la diosa le empieza a revelar su mensaje. Y finalmente, ahí está la enseñanza de la diosa, fragmento 31, bueno, digamos verso 31, el primer fragmento. También aprenderás esto, cómo hubiese sido necesario que lo que parece existiese realmente, abarcando todo incesante, etc. Es el primer fragmento del texto fundamental de la ontología en la tradición de la historia metafísica occidental. Cuando nosotros vemos el inicio, el intro de Shadow of the Colossus,
y leemos el poema de Parménides, decimos, oye, la narrativa es relativamente similar. Hasta cierto punto no sería difícil hacer un videojuego del poema de Parménides que emulara este tipo de cosas. La pregunta es, pues, ¿valdría la pena hacerlo? Uno y dos, pues, si es algo divertido o no. Eso es un poco lo que quiero presentar. Voy a tener acá el poema de Parménides de fondo, volveré en más de una ocasión sobre estas referencias, porque pues justamente me he basado en este, digamos, primer paralelismo, vamos a ver que hay otro más adelante, me he basado en este primer paralelismo para dar inicio y darle pie pues a nuestra conversación. Entonces, vamos a lanzar nuestra primera tesis. Es una tesis que yo he venido sosteniendo desde hace un par de años. Quienes me hayan escuchado quizás ya piensan que es una especie de disco rayado, pero es una convicción filosófica radical. Y es que los videojuegos requieren una filosofía de la experiencia. Una filosofía de la experiencia. Yo creo que eso es una tesis con la que me estoy comprometiendo filosóficamente e incluso videolúdicamente también. Y bueno, quiero compartir con ustedes algunas de estas reflexiones. Lo primero es obviamente pues mostrar, digamos, qué es lo que se ha hecho, quiénes son los que o cómo se ha investigado esto. Hay un texto que se llama Video Game as Culture, ¿sí? Videojuegos como cultura, cuyo capítulo cuarto se llama justamente Video Games as Experience, o sea, videojuegos como experiencia. Nos dice, está ahí subrayado, no vamos a leer todo el texto, simplemente me interesa señalar algunas ideas, que la experiencia es una noción clave en la definición de los videojuegos, ¿sí? Y que, digamos, trasciende un poco más del mero tema de gameplay o narrativa, ¿no? El concepto de experiencia, digamos, en este sentido es un concepto filosófico, está a la base y pensar la experiencia de juego y lo que ello significa, pues nos lleva a transitar por unos horizontes. El texto en este caso nos presenta 6 matices, bueno, en esta página solo me quedaron 5, pero ahí dice, hay 6 aspectos relevantes que van a ser tratados en este capítulo de por qué los videojuegos pueden entenderse desde una experiencia. Y pues más o menos es lo que vamos a ver a continuación, no en estos términos de los 6, más como en un sentido global. La referencia está ahí al final, entonces si quieren profundizar pues pueden profundizar, o si quieren que lo charlemos, muy seguramente lo podremos charlar en alguno de los espacios de los seminarios de filosofía y videojuegos que llevamos en nuestro canal de Twitch. Hay otro texto, este texto me gusta bastante, es de Gary Crawford et al. Y los demás, que tratan justamente de entender el concepto de experiencia de los videojuegos. Tratan 4 aspectos. Ambas versiones me gustan, esta quizás la he trabajado un poco más porque la conocí antes, entonces la tengo un poco más desarrollada, así que me voy a apoyar en ella. No obstante, son plenamente compatibles. Ese ejercicio de compatibilidad lo veremos más adelante. La experiencia de juego podríamos ponerlo básicamente en 4 grandes pilares, como 4 patas de una mesa sobre la que se asienta la experiencia de juego. 1, los videojuegos entienden la realidad como un conjunto de experiencias diseñadas. 2, los videojuegos son traducciones de mundos fenomenológicos, o sea, mundos de sentidos y no meramente mundos de cosas. Esa es una distinción fundamental en filosofía que resulta importante en el momento de estudiar los videojuegos, porque nos damos cuenta que el mundo en el ámbito de los videojuegos, sobre todo incluso en el ámbito de crear, de diseñar un nivel, un mapa, un mundo, etcétera, no se tratan de meramente cosas, sino de los sentidos que se crean. Una tesis que la fenomenología y posteriormente la hermenéutica van a desarrollar a profundidad, y es que los mundos no son mundos de cosas, sino son mundos de sentido. Sobre ello volveremos naturalmente al final, cuando vayamos a dar nuestro cierre, teniendo un poco más de perspectiva de esta idea. Tercero, los jugadores narran la experiencia de juego de modo similar a como se narra cualquier otra experiencia, de tal manera que la distinción entre lo que nosotros vamos a llamar mundo real, mundo ficticio, se mantiene. No vamos a caer acá en el quijotismo de confundir molinos con gigantes ni nada por el estilo, pero se entiende justamente que a un nivel inferior, digamos más fundamental, ¿sí? Constituyen un conjunto amplio de experiencias. La fenomenología y la hermenéutica ya habían tratado justamente eso, como incluso las experiencias cercanas, por ejemplo, a la locura, a los éxtasis místicos y demás, son experiencias humanas en pleno sentido, ¿sí? Naturalmente, cuando acá hablamos de experiencia, no vamos a hablar de empirismo.
¿sí? ¿Y cuál es la gran diferencia? Bueno, la idea del empirismo es que en sentido estricto toda experiencia tiene que ser singular y particular. Si no es la mía, no puedo tener experiencia de algo si no, repito, si no es la mía. Lo cual, como un sistema filosófico de conocimiento, tiene ciertas ventajas, pero pues resulta evidentemente falso. Muchas de las cosas que nosotros conocemos por experiencia las podemos conocer por experiencias ajenas, acumulación de experiencias, objetivación de esas experiencias en un saber, en una tecnología, en un dispositivo, etcétera. Es una discusión filosófica que valdría la pena retomar en otros momentos. Cuarto, los videojuegos son experiencias corporales, interactivas y explícitas. Sobre esta idea me anclo para, digamos, armar todo el discurso que sigue, y sobre todo es una conceptualización un poco más filosófica de lo que podemos entender como experiencia. Acá tenemos una imagen de nuestro buen amigo Wilhelm Dilthey. Como Fernando ya cuando me presentó dijo que yo he trabajado y sigo trabajando en el Instituto de Investigación en Dilthey de Alemania, y tuve la oportunidad de hacer el doctorado allá, y es el filósofo con el que he estado trabajando prácticamente en mis últimos 20 años. Y es un filósofo que me gusta mucho, me da mucho que pensar. Y una de las tesis filosóficas fundamentales de él es justamente esto. Él dice ahí al comienzo de su texto, en 1880, que la idea fundamental de mi filosofía es que hasta ahora no se ha puesto como base al filosofar la experiencia total, plena, sin mutilar, es decir, toda la realidad entera y verdadera. Y tiene razón, toda la historia de la filosofía, en particular la filosofía moderna, consistió en una delimitación de los alcances de la experiencia. Ejemplo, Locke, ¿sí? El ensayo sobre el entendimiento humano básicamente va a marcar los límites de la experiencia, o sea, qué es lo que puedo conocer, lo que puedo experimentar. La crítica de la razón pura, el sentido que Kant le da al término crítica, es justamente de delimitación, y lo que va a tratar Kant en este texto es justamente cuáles son los alcances de la razón, del entendimiento, de la sensibilidad, es decir, hasta dónde llega la experiencia, de qué puede haber experiencia y de qué no hay. El proyecto de la filosofía moderna ha sido de una u otra forma recortar la experiencia, y Dilthey dice, ahí hay un problema. Ahora, ¿podemos nosotros tomar la experiencia total, plena, sin mutilar? Dilthey mismo se va a dar cuenta que eso es una ilusión. Pero lo que sí conviene, un ejercicio crítico, es darnos cuenta qué parte de la experiencia estamos mutilando. Ejemplo, en nuestros currículos escolares, por lo general, queda mutilada cualquier faceta espiritual. Es decir, si a mí un estudiante me dice, profesor, no vine a clase porque he tenido una experiencia mística, es como, pues, mira, no me interesa. O bueno, o puede que me interese, pero me interesa en términos personales, no pedagógicos. ¿Por qué? Porque pedagógicamente no sé qué hacer con una experiencia mística de un estudiante. ¿Por qué? Porque son experiencias que se han mutilado. Pasa mucho, digamos, repito, es un ideario moderno. Dilthey es uno de los primeros en reconocerlo, pero también va a estar Husserl, posteriormente va a estar Heidegger, todo el existencialismo y el vitalismo, el mismo Nietzsche va a trabajar justamente sobre esta misma premisa, y va a ser como una gran pregunta de cómo hacemos para cada vez incluir más aspectos de la experiencia humana. ¿Cómo hacemos para incluir más aspectos de la experiencia humana? Ejemplo, tradicionalmente los videojuegos empezaron incluyendo simplemente ejercicios de movimiento y algunos aspectos, si se quiere, propioceptivos, con un control. Poco a poco fueron incluyéndose ámbitos de la experiencia humana, la aventura, ¿sí? ¿Por qué no? ¿Sí? El miedo, el horror, la diversión, el erotismo, etcétera. Todo eso hace parte de la experiencia humana. Hoy por hoy todavía hay aspectos que no podemos tratar, porque de una u otra forma no sabemos cómo tratarlos. Justamente ahí viene la pregunta de una filosofía de la experiencia. ¿Cómo somos nosotros capaces de incluir estas experiencias que hemos estado mutilando en lo que de una u otra forma vamos a crear y a producir y a legar para el futuro? El mismo Dilthey, posteriormente en un texto posterior, este texto de Dilthey fue publicado en el 78 por el Fondo de Cultura Económica, pero el original es de 1911, o sea, casi 20 años después del texto que acabamos de leer. Da una definición de juego bastante esquemática, pero muy versátil para lo que nosotros estamos trabajando. Dice él que designamos como juego una manifestación de la vitalidad estructural que se emancipa de esta opresora conexión de fines, que constituye la seriedad de la vida, y vemos que sus obras no son más que manifestaciones
como si dijéramos creaciones sistemáticas de la vitalidad libre, que no llevan propósito de efectividad alguna, ni intención de penetrar en la red de los fines. Es una definición clásica de juego, ¿no? La va a compartir hasta cierto punto de Huizinga, la va a compartir de cabo a rabo Benjamin, por ejemplo, la idea de que los juegos son medios puros, ¿sí? El fin del juego es el juego mismo. ¿Sí? En el momento en el que la finalidad del juego es extralúdica, pues el juego pierde algo en su consistencia, ¿no? Es una tesis que más adelante vamos a trabajar con Gadamer y llama poderosamente la atención porque hoy en día una de las formas de entender lo lúdico siempre es como mediación para el marketing, pues todo el tema de la gamificación, ¿sí? Mediación para la enseñanza, entonces todo el tema de los serious games, por ejemplo, mediación para el aprendizaje, para el emprendimiento, para lo que se quiera. Y está bien, es decir, hacemos cosas con ello y funciona, pero algo de la experiencia de juego se nos está perdiendo cuando entendemos que el fin del juego es algo más allá que el juego mismo. Entonces, me gusta esta definición, repito, es bastante clásica y sin embargo, como todo lo clásico, se mantiene hasta cierto punto en el tiempo y más adelante algunos autores, entre ellos, por ejemplo, Walter Benjamin, va a considerar que en el recurso a estos medios puros, por ejemplo, el juego, podemos nosotros sustraernos a la lógica medios fines que siempre va a generar violencia. Sí, siempre va a generar violencia. Es un argumento, digamos, hasta cierto punto contrafáctico, pero filosóficamente muy sugerente, sobre todo para responder a esta creciente y constante tendencia de unificar violencia y juegos, violencia y videojuegos en particular. Bien. Posteriormente, acá, bueno, es toda una perolata, la tengo ahí porque pues en la presentación es interesante que los textos de los filósofos estén completos, pero simplemente me interesan los 4 grandes pilares que da Delta y de la filosofía de la experiencia y nos vamos a dar cuenta que coinciden con los 4 grandes pilares que habíamos visto hace un momento. Entonces nos vamos dando cuenta que podemos crear una filosofía de la experiencia desde la filosofía hasta los actuales investigadores en el ámbito de la teoría de juegos y de videojuegos y mostrar que tenemos unos aspectos, digamos, consistentes. Para Delta, y el primer pilar de esta filosofía de la experiencia es que la inteligencia no es un desarrollo individual, ¿sí? Sino que se constituye como un proceso del género humano. Esto es algo que aprendió básicamente del idealismo y que sobre todo Hegel logró ver, y es que la inteligencia no es algo que tengas yo, tú, él, sino que es algo que históricamente vamos construyendo, que se va objetivando en enciclopedias, libros, formas, técnicas, etcétera, y de una u otra forma nosotros podemos reconocer elementos inteligibles en objetos. Lo que tradicionalmente hoy en día llamamos ingeniería inversa, ¿no? El idealismo lo llamaba la objetivación del espíritu, pero básicamente es lo mismo. La segunda premisa es que esta inteligencia existe como realidad en los actos vitales de los hombres, actos vitales que van desde la gastronomía de no sé muy bien por qué no se mezclan estas dos cosas, pero no se mezclan, ¿sí? Y con un poco de profundización en el conocimiento gastronómico empiezo a entender por qué no se mezclan, ¿sí? Y justamente voy entendiendo cómo esta inteligencia va desarrollando un nivel histórico, ¿no? El tercer pilar tiene que ver justamente con eso, y es que el principio correlativo de esta, digamos, de esta inteligencia a nivel colectivo tiene que ver con un proceso histórico. Y finalmente es que esta inteligencia entera y verdadera incluye también la religión, la metafísica o lo absoluto como aspecto de la realidad. Ojo, no como realidad de las cosas en sí mismas. Creo que esto es plenamente aplicable al horizonte de los videojuegos. Muchas veces, y en particular cuando nosotros hablamos desde la filosofía de los videojuegos, tengo muchos colegas que me hacen esa pregunta, me dicen como, hey, pero tú estás hablando de los videojuegos, ¿por qué no hablamos de algo real? Los mundos ficticios no son mundos reales. Bueno, en sentido estricto, pues viene la gran pregunta metafísica de qué significa realidad y demás, pero bueno, aceptemos esta distinción clara, elemental, digamos, o confusa, si se quiere, entre un mundo ficticio y un mundo real. No obstante, son mundos con los cuales interactuamos, y en tanto que interactuamos, puede que no sean un mundo de cosas, pero son un mundo de sentidos, y un sentido es efectivo, ¿no?
Y justamente lo que Dilthey nos está diciendo, y que sin estos pues la realidad nunca será una realidad real ni efectiva. De tal manera que en el momento en el que nosotros mutilamos aspectos de la realidad, como repito, bien sea la religión, a mí el tema de religión y videojuegos es un tema que me interesa, entonces por eso pongo varios ejemplos de ello, pero otros aspectos, no sé, aspectos que pueden interesar en otros horizontes, como, no sé, enfermedades mentales y videojuegos, ¿sí? O otro tipo de aspectos como la lógica interna, ¿sí? La lógica en un sentido filosófico, ¿sí? Las proposiciones verdaderas con las cuales son susceptibles de entenderse un sistema lógico, un videojuego, todo ello hace parte de lo que la experiencia de lo que es pensar los videojuegos, diseñar los videojuegos e incluso jugar los videojuegos. De tal manera que entre más ampliemos nosotros estos conceptos de experiencia, pues más elementos tendremos nosotros en consideración. Bien, vamos a formular entonces la pregunta. Digamos que era como nuestro gran soporte teórico. Entonces vamos a arrancar, ¿no? ¿Qué tiene en común el Parménides, bueno, el poema de Parménides, que apenas se me omití la palabra, el poema de Parménides y un Walking Simulator? Bueno, si volvemos al poema de Parménides, fragmento 2, ya hemos leído el fragmento 1. En el fragmento 2 nos dice la diosa lo siguiente: yo te diré, y tú que escuchas mi relato, cuáles son los únicos caminos que hay. Uno, por un lado, para pensar que es; otro, por otro lado, para pensar que no es. Fragmento 3, el himno de toda ontología occidental, pues es lo mismo pensar y ser. Posteriormente, unos cuantos fragmentos más adelante, nos va a decir la diosa, esto es un diálogo con la diosa, lo siguiente: que nunca se te imponga esto, que haya cosas que no son. Aleja tu pensamiento de ese camino de investigación y que la inveterada costumbre no te obligue a lo largo de ese camino a utilizar el ojo que no ve, el oído que resuena y la lengua. Juzga mediante el razonamiento. La diosa va a decir que ese camino, el camino del no ser, es un camino para bicéfalos, ¿no? Gente con dos cabezas, que con una piensa el ser y con la otra piensa el no ser. En el fragmento 8 nos empieza diciendo, bueno, en este sentido solo va a quedar un camino, y es el camino del ser, o sea, el camino de la verdad. Más adelante, al final del fragmento 8, nos va a decir, o sea, en el verso 50 dice: acá termino para ti el razonamiento confiable y el pensamiento acerca de la verdad. A partir de acá, aprende las opiniones de los mortales, escuchando el orden engañoso de mis palabras. Ellos establecieron dos puntos de vista para nombrar las apariencias, a los cuales no unificaron necesariamente. O sea, les dieron, los mortales, dice la diosa, les dimos dos nombres a las cosas sin darnos cuenta que se trataba de lo mismo. Pero bueno, son las formas, ¿no? Y entonces dice que distinguen una forma enfrente a ella misma y ofrecen de ellas pruebas separadas las unas de las otras. Por ejemplo, el fuego, la llama, suave y liviano, completamente idéntico a sí mismo, pero no idéntico a otro fuego, etc. Y posteriormente, al final del poema, fragmento 19, es el último fragmento, dice: así nacieron estas cosas según la opinión y así existen ahora. Y luego, una vez desarrolladas, morirán. A cada cosa los hombres le han puesto un nombre distintivo. Podemos hacer una especie en un esquema del poema de Parménides, pero no un esquema filosófico, sino un esquema que podríamos entender hasta cierto punto narrativo, podría, ¿por qué no?, incluso ser interactivo, o ¿por qué no?, plantearse como una idea de un juego, ¿sí? Hasta ahora, el poema de Parménides ha inspirado muchas cosas, sobre todo en filosofía, algunas cosas en ciencia, en astronomía, pocas cosas en el aspecto lúdico. Solamente hay una novela de César Ibarra que se llama Parménides, en el cual muestra un Parménides perezoso que no quiere escribir el poema y entonces subcontrata a lo que hoy llamaríamos un ghostwriter para que escriba este tipo de cosas. Pero bueno, ahí está. Entonces tenemos la figura, es un hombre montado en un caballo. Oye, ¿por qué no podemos pensarlo como un centauro? Y tenemos los dos caminos: el camino de la falsedad, donde hay una serie de monstruos bicéfalos, y el camino de la verdad, lleno de símbolos y de signos, que me conduce a la diosa, y la diosa me enseña un tercer camino, si se quiere, o un camino alterno, ¿sí?, o una continuación de ese camino, que serían las opiniones de los mortales, que han dicho sombra y que han dicho luz, pero que tan solo son nombres para designar el mismo fenómeno.
Dentro del poema de Parménides es algo que muy poco se conoce, pero dentro del poema de Parménides hay un análisis de las fases lunares, y es un poema, es un ejemplo que da Parménides para mostrar cómo los seres humanos le damos nombres distintos a la misma cosa. Entonces decimos luna nueva, luna llena, cuarto menguante, cuarto creciente, pero en el fondo es la luna, en el fondo es la luna. Ahora, podríamos nosotros preguntar esto: ¿sería posible hasta cierto punto transformar esta idea de Parménides en un juego? Yo no soy diseñador de juegos, me encantan los videojuegos, los estoy estudiando, repito, sistemáticamente desde hace un par de años, pero ya desde hace como 10 he empezado un poco con el asunto. No obstante, todas estas ideas me llevaron a crear una reflexión a propósito de los Walking Simulator, ¿sí? Yo creo que el poema de Parménides casa muy bien con la estructura de un Walking Simulator, ¿no? Acá tenemos algunos juegos de los Walking Simulator más tradicionales, más conocidos, si se quieren, ¿sí? Y la pregunta de por qué me parece que un Walking Simulator funciona muy bien con la estructura del poema de Parménides la da Gabriel Marcel en su texto Homo Viator. Sí, página 153, bueno, la versión en inglés porque no encontré la versión en castellano. En castellano, perdón, y justamente ahí nos dice Gabriel Marcel que el orden del mundo, el orden del desarrollo de las ideas del mundo se puede entender de una mejor manera, no si asumimos que el ser humano es un ser estático, quieto, geocéntrico, sobre el cual todo gira, sino que nosotros viajamos. Tradicionalmente, de todo el poema de Parménides, la historia de la filosofía se ha quedado con el verso 3. Ser y pensar son lo mismo. Claro, y es fundamental, ¿no? Allá luego, posteriormente, tiene sus ecos en Messier Descartes, pienso, luego existo, en Hegel, todo lo real es racional, etc. Pero hay toda una estructura narrativa en el poema, hay toda una estructura interactiva en el poema, que finalmente no se entiende porque la figura del poeta filósofo se ha quedado anclada, se ha quedado quieta. Si nosotros hacemos de esta figura filósofo, poeta filósofo en el poema de alguien que viaja, podemos entender que el orden de la realidad del mundo, tesis de Marcel, es muchísimo más lógica, muchísimo más inteligible y en ese sentido muchísimo más significativa. Es una tesis que a mí me llama la atención y que he trabajado poco a poco, digamos, en algunos trabajos, ¿no? Justamente el tema de los Walking Simulator ha dado mucho que pensar. Para algunos es digamos, la gran discusión de si es un juego o no es un juego. Entonces ahí tenemos las entradas de Waypoint, donde dicen que los Walking Simulators son de verdad juegos. En Polygon está este texto conocidísimo de Campbell que dicen, bueno, ¿cuál es el problema con los Walking Simulator? Otros en una página de salon.com, ¿sí? Se habla sobre uno de los géneros más detestados en la historia de los videojuegos, e incluso hay preguntas que se dan en los foros bueno, los foros en internet, en este caso de Steam, donde se dicen como, bueno, ¿esto es un Walking Simulator o es un juego de verdad? ¿Sí? Como si pudiésemos establecer una serie de distinciones. En mi caso, yo insisto en que los Walking Simulators pueden ser tomados como una estructura videológica en pleno sentido. Dejo esa pregunta epistémica para después, para centrarme en la que a mí me interesaba. Hace tiempo, en 2020, hice un video en el canal de Filosofía y Videojuegos donde lo pongo en términos de una demanda. Necesitamos un Walking Simulator del poema de Parménides. ¿Por qué? Porque creo que hay cosas que los filósofos hemos estado mutilando de la experiencia de la lectura del poema de Parménides por ser filósofos. Porque el poema de Parménides lamentablemente se ha quedado en lectura de filosofía y porque los diseñadores de videojuegos no nos hemos puesto o no hemos permitido, los filósofos no hemos socializado lo suficiente que este tipo de poemas se lea afuera de la filosofía. Yo creo que un narrador, un literato, un cineasta, un diseñador de videojuegos puede ver muchos más elementos de una experiencia que los filósofos mutilamos en un poema como el de Parménides. Entonces creo yo que sigue siendo una demanda, yo creo que lo seguimos necesitando, ¿sí? Vale la pena, digamos, dejarlo acá, pues, hay un video entero en el cual sigo explicando un poco esta idea, pero me interesa dar un paso más allá a lo que es el subtítulo de la charla, y son pues ideas filosóficas para el diseño de videojuegos. Entonces vamos a dejar un poco por ahora a Parménides y a los Walking Simulator acá, vamos a volver sobre ellos al final para seguir con nuestra, bueno,
con la pregunta que hemos formulado de qué tienen en común el poema de Parménides y un Walking Simulator, la experiencia de viaje. Es una experiencia que tradicionalmente desde la filosofía no lo vemos, porque la filosofía nos ha dicho que el ser de Parménides es un ser estático, quieto, y no se puede hacer nada más sino quieto, es un ser inmóvil, eterno, homogéneo, etc. Y yo creo que son posibles otras lecturas. Yo creo que la experiencia que relata el poeta de enfrentarse ante la diosa, de ir en un caballo hasta donde su ánimo lo conduce y demás, es algo equiparable a lo que nos pueden dar un Walking Simulator, ¿sí? Es una idea, es una apuesta filosófica, eso hacemos los filósofos, apostar con ideas, pocas veces son rentables, pero bueno, mira, hay a quienes les funciona, pero por lo menos a todos nos gustan. Bien, segunda tesis. Diseñar videojuegos consiste en orientar una experiencia. Diseñar videojuegos consiste en orientar una experiencia. Voy a poner acá un par de ejemplos altamente claros, evidentes hasta cierto punto, ¿no? Hay una palabra que no tiene traducción en español, bueno, se puede decir, pero digamos no como una palabra. Existe en alemán que se llama Narrenfreiheit. Freiheit es libertad, Narren es payaso, literalmente se podría traducir como bufón, ¿sí? Y Narrenfreiheit significa la libertad del payaso o la libertad del bufón. Es decir, es aquella persona que tiene la libertad de decir entre chiste y chanza las cosas porque justamente es un payaso, ¿sí? Y como es un payaso, pues no hay que tomárselo en serio, pero el payaso dice cosas serias. Entonces las cosas que se dicen con humor, pues parecerían ser objeto de chiste, pero no lo son, ¿no? Claramente podemos encarnar ahí, ver esa figura en la historia de la filosofía en Diógenes el cínico. Aquel que cuando Platón dijo el hombre es un bípedo implume, le quitó las plumas a un pollo y se lo tiró en plena academia y le dijo, ahí está el hombre de Platón, ¿sí? Diógenes el cínico, el que se le enfrentó a Alejandro Magno y le dijo, oye, quítate que me estás tapando el sol, ¿sí? Podríamos nosotros entender que esta experiencia cínica, en el sentido de Diógenes, podemos verla en un videojuego, claro, tratada de una manera diferente. No es un cínico, no es Diógenes, no hay un barril, no es la antigua Grecia, pero es un ganso. No sé si hayan tenido la oportunidad de jugar este maravilloso juego de un título de Goose Game, ¿sí? Es un juego maravilloso porque es básicamente jugar al cinismo, ¿sí? ¿Y cuál es la tesis fundamental del cinismo clásico? Entre la distinción entre nomos y physis, es decir, entre la distinción entre lo convencional y lo natural, vamos a mostrar desde lo natural cuán ridículo es lo convencional. Ese es el punto de vista de Diógenes. Es un concepto que, digamos, es claramente adaptado por este juego a la manera de un ganso. Es colorido, es bonito, bate sus alas, grazna, es simpaticísimo, pero pues es un maldito ganso, ¿sí? Y nosotros jugamos con él. De una u otra forma podemos orientar la experiencia de lo que es el concepto filosófico del cinismo a partir de un videojuego. Oye, es una premisa, ¿sí? Es una premisa, ¿sí? Se puede hacer mejor, naturalmente, ya ahí viene toda la dimensión técnica del diseño de videojuegos, pero desde la perspectiva filosófica de cómo agarramos un concepto y lo transformamos en una experiencia y lo orientamos a través de ella, pues creo que es una buena opción, digamos, de entenderlo. Vamos a poner otros ejemplos para seguir desarrollando un poco esta idea. La famosísima tesis de George Berkeley, esse est percipi, ser es ser percibido. Las cosas no son cosas en sí mismas, sino las cosas se limitan a lo que podemos percibir de ellas, ¿sí? Ser es ser percibido. Es así de simple, ¿sí? Entonces, si yo percibo algo como redondo, pues es redondo, porque la determinación de la realidad no consiste en un sí mismo, sino en un ser percibido, ¿sí? Pero es que yo lo vi redondo y resultó ser cuadrado. Bueno, eso no me está diciendo nada de la cosa misma, está diciendo algo de mis percepciones, ¿sí? Que lo vi redondo y lo veo cuadrado de otra manera, de tal manera que el ser de eso es que desde esta perspectiva se ve redondo y desde esta se ve cuadrado. Ser es ser percibido. Es un ejemplo, digamos, es una tesis filosófica muy sugerente, hizo darle el brinco a Berkeley del empirismo al idealismo, pero llamó poderosamente la atención porque, como lo diría Hume, las tesis de Berkeley son irrebatibles, pero al mismo tiempo inadmisibles, o sea, no se pueden refutar, pero tampoco se pueden admitir.
Bueno, lo dice Hume respecto a Berkeley, sobre ello hay muchísima discusión, pero un juego como Superliminal que trata de emular un poco, creo yo, no sé, desde mi experiencia de juego, la idea de estar en un juego tipo Portal, solo que esto es un poco más psicodélico, hay una voz que te habla de fondo cual si fuera GLaDOS y demás, y donde básicamente la percepción de las cosas crea las cosas. ¿Sí? Entonces, si tú quieres hacer que un objeto crezca de tamaño, pues lo acercas y al verlo más grande es más grande. Y si quieres hacer que un objeto se vuelva más pequeño, pues lo alejas y la distancia lo vas a ver más pequeño, entonces es más pequeño. Es una materialización de esta idea, ¿sí? Como juego, bueno, digamos, la crítica de los juegos puede decir muchas cosas, pero como vehículo de una idea filosófica me parece que es buena. Creo que de todas maneras falta algunos aspectos en la parte interactiva, ¿sí? Porque un concepto como concepto no es suficiente para hacer un videojuego, pero está a la base y con ello pues podemos arrancar. Con ello podemos arrancar. Traemos otro ejemplo, un ejemplo que me encanta. Me encanta porque, no sé, el tema del apocalipsis ha estado, no sé, nací en los 80s, he sobrevivido ya no sé a cuántos fines del mundo y con el tiempo pues, aprendí a cogerle cariño al fin del mundo, ¿no? Incluso me gusta escribir y trabajar y estudiar sobre el tema y demás. Tenemos el texto, el famosísimo texto de Derrida, una conferencia de los 80 sobre un tono apocalíptico adoptado recientemente en filosofía. Y lo que dice Derrida, la frase de Derrida es muy bonita, dice, el fin está cerca, pero el apocalipsis es de larga duración. O sea, puede que eventualmente haya un fin. El punto es que el tono apocalíptico hace que esta comprensión de fin se vaya desbordando y desbordando y desbordando. Hace un par de años, justo antes de la pandemia, salió el juego beta, ya está disponible en Steam, de Mr. Prepper, y pues bueno, ahí está Mr. Prepper, ¿no? Sí, ahí está recortada la imagen, si la ampliamos vemos una cantidad de rollos de papel higiénico y otra cantidad de cosas, y pues bueno, es Mr. Prepper, ¿no? Obviamente es un ícono, ¿no? De una sociedad que está preparándose constantemente para el fin del mundo. El juego es extraño y divertido, uno no juega en un mundo post-apocalíptico, de hecho uno juega en un mundo pre-apocalíptico, y pues la gente hace lo que hace la gente en un mundo pre-apocalíptico, hablar del fin y seguir con su vida. Mr. Prepper es el tipo que se toma en serio este tono apocalíptico y hace un cohete para irse de la ciudad, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, finalmente puede ver desde su ventana, desde su nueva locación, un apocalipsis nuclear. No sé qué tan sano sea para Mr. Prepper, pero bueno, ahí lo tenemos. Es un ejemplo de cómo podemos vehicular este tipo de cosas. Juegos sobre el apocalipsis hay muchos. Conceptos sobre lo que significa el apocalipsis también hay muchos. Rara vez podemos conectarlos. Y esta es una invitación justamente a ello, a entender que para diseñar una experiencia de juego, pues necesitamos conceptos filosóficos. La ventaja de los conceptos filosóficos es que son multifacéticos, plurales, diversos, etcétera. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero pues este es otro ejemplo, ¿no? Uno que me encanta y que es algo que les he estado mascullando mucho tiempo y que creo que vale la pena y que me gustaría ver esa figura más, es la figura del genio maligno. La figura del genio maligno en las meditaciones metafísicas de nuestro amigo Messier Descartes es maravillosa. Es simplemente, él dice como está en su chimenea, está haciendo frío, está dudando de que todo existe y entonces duda incluso de lo que había descubierto en el discurso del método, que es la regla de la evidencia, claridad y distinción. Y dice, y si hay un genio maligno que me confunde de la realidad y distinción, pero lo resuelve fácil, está cobijado, está en una manta, no hay problemas, ¿no? La figura de GLaDOS en Portal, particularmente en Portal 1, ¿sí? Funciona un poco a la manera de este genio maligno, ¿no? Entonces nos va diciendo una serie de cosas que nos confunden, nos hacen creer que no, nos hacen creer que sí. Es uno de los videojuegos que la primera vez que yo jugué no sabía si debía tomarme esta voz en serio o no, y en algún momento pues me hizo dudar de mí mismo en el horizonte mismo del juego. Y es una experiencia muy, muy significativa y muy bella. Yo creo que estos juegos que generan duda, ¿sí? De la misma manera que lo hace el genio maligno, nos pueden establecer, digamos, una experiencia muy significativa, muy significativa. Tradicionalmente, ejemplo, BioShock, ¿sí? Los videojuegos nos están diciendo qué hacer, qué hacer, qué hacer, y BioShock al final nos dice, sí, ve, usted solamente hace lo que se le dice, y queda uno como, oiga, sí. BioShock se trata de un agente que quería ser libre, pero al final de cuentas yo terminé haciendo todo lo que me dijeron.
Y justamente son, digamos, estos metaniveles reflexivos que nosotros podemos establecer, o subniveles, que creo yo que están un poco a la base, ¿sí? Que nos permiten establecer elementos, ¿no? Pienso yo, en el momento en el que estamos diseñando un videojuego, traer estas ideas filosóficas como la del genio maligno cartesiano, por ejemplo, o la del duende que se le aparece a Nietzsche por allá en Más allá del bien y el mal para darle la carga más pesada a la idea del eterno retorno, son figuras buenas. Tradicionalmente en términos de mecánica y de diseño de videojuegos usualmente son, por ejemplo en BioShock, aparecen a manera de cassettes, audio, ¿no? Una voz que va sonando y te va diciendo una cosa sí, otra cosa no. A veces son aspectos en el escenario, las conversaciones con los NPCs. Pero, oye, creo que el concepto de la duda es altísimamente significativo para crear experiencias de juego. Lo dejo como una idea más, ¿no? Eh, Termino esta hilera de ejemplos con este ejemplo simplemente porque lo amo, porque me gusta. La primera vez que me dijeron juega Crypt of the Necrodancer, lo jugué, no lo entendí, dije no sé de qué va esto, lo dejé de lado y luego cuando le di una segunda oportunidad al juego dije oye, es la danza macabra, es la danza macabra que habla Johan Huizinga en su texto El ocaso o el otoño de la Edad Media. La danza macabra, típica de las pospestes medievales. Oye, habría que pensar si tenemos que hacer una danza macabra después del COVID. Bueno, no sé, lo dejo ahí como imagen. La danza macabra, ¿no? Después de la peste bubónica, de los brotes, había muerto tanta gente que la gente celebraba a los muertos y a los vivos de una manera y se danzaba. No con unos motivos altamente festivos, más bien muy ceremoniales. Nosotros podríamos hacer mutatis mutandis una paralelo y decir, oye, un juego como Crypt of the Necrodancer son la danza de los que sí murieron ahora en la cripta y no como la hacían los vivos. Es una reflexión hasta cierto punto extra lúdica, o sea, va más allá del juego, o si se quiere está más a la base del juego. No he leído los diarios de desarrollo de los desarrolladores del juego, no sé hasta qué punto se hayan inspirado o no en Huizinga, pero a lo que me refiero es que podemos encontrar conceptos claves en la filosofía, en este caso en la historia, ¿sí? Antropología, sociología, etcétera, ¿sí? Y en entender que estos conceptos dan vida de una manera diferente a una experiencia de juego. Porque una cosa es mover las teclas para seguir el ritmo de esqueletos y zombies danzando en una cripta y otra, una experiencia ampliada, es entender que con estos conceptos a la base, bien sea porque los tienen los desarrolladores, bien sea porque están en la cultura y los aprendemos de ella, o bien sea porque están explícitamente en el juego, ¿sí? Se enriquece la experiencia de juego. Bien, vamos entonces, ahora acá tengo un bonus track, que esto es algo, es un artículo de hecho que estaba haciendo en algún momento y bueno, por esos azares de la vida, yo creo que pasa mucho en el diseño de juegos, que uno empieza a hacer algo y no lo termina, pasa también en la filosofía, uno empieza a escribir algo y no lo termina, pero oye mira, vamos a regalar esta idea así como bonus track, me gusta. Aparte, el apartado izquierdo, la alegoría de la caverna de Platón, apartado derecho, el comienzo de Así habló Zaratustra de Nietzsche. Cuando nosotros vemos el comienzo no, esta es digamos la mitad de la alegoría de la caverna, nos dice Platón que finalmente pienso que cuando uno sale de la caverna podría percibir el sol, ya no solo en imágenes, sino verlo de frente. Después de lo cual concluiría con respecto al sol que el sol es lo que causa todo. Las estaciones, los años, gobierna lo visible de algún modo, causa las cosas que hemos visto. O sea, entendemos que el sol es causa primera. Eso es, bueno, jerga aristotélica, pero podemos decirlo en Platón. Dice ahí, ¿sí? Compara por otro lado el ascenso y contemplación cuando uno sale de la caverna con las cosas inteligibles, las cosas de arriba, ¿sí? Y eso que está afuera, que permite ver todo, o sea, el sol, habría que relacionarlo con la idea de bien. O sea, para Platón el sol es el bien. Oye, pues sí, es teoría platónica básica. Zaratustra. Primeras líneas del Zaratustra. Cuando Zaratustra tenía 30 años, abandonó su patria y se fue. Y después de unos años, 10 años, sí, salió y se levantó con la aurora, se colocó delante del sol y le habló: tú gran astro, ¿qué sería de tu felicidad si no tuvieras aquellos a quienes iluminas? Durante 10 años has venido subiendo hasta mi caverna. Sin mí, mi águila y mi serpiente, te habrías hartado de tu luz y de este camino. Yo creo que
estos son aspectos que, si bien, digamos, si bien puede sonar que mi demanda es hagan juegos para filósofos, no es hacer juegos para filósofos, sino es hacer juegos que nos permitan entender conceptos filosóficos y cómo estos conceptos hablan de nuestra experiencia humana en un sentido amplio, no para una clase de filosofía, no para un juego que quiero hacer para un profesor, no, sino justamente como una forma de expresar, ¿sí? En algún momento, aquello que fue considerado como el bien supremo se ve considerado como el mayor cansancio, ¿sí? Y de una u otra forma, la descarga de esa sobreabundancia que tiene el sol, dice Zaratustra, es una bendición para él y pues es nuestra labor, ¿no? Yo creo que este vínculo de la salida, o sea, que el que sale de la caverna sea Zaratustra, es altísimamente significativo. Posteriormente la doctora Blanca va a estar hablando sobre Nietzsche, así que no voy a pisar estos terrenos sinuosos y más bien seguimos con nuestra tercera tesis. La tercera tesis es que orientar una experiencia requiere de conceptos. Orientar una experiencia requiere de conceptos. Ya lo hemos visto de alguna manera, pero vamos a decirlo de una manera filosófica y escueta. Encontré este texto, lo estaba leyendo justamente en estos días y me pareció maravilloso, así que pues lo voy a poner acá. Es un texto, está en alemán, que se llama Geschichte für Gamer, o sea, historia para gamers, para videojugadores, análisis de las representaciones históricas en videojuegos, y en la página 17 dice eso que, bueno, le tomé una foto, entonces ahí están con colorcitos y tales, le traducido al español dice así puede decirse que los videojuegos no tienen la intención de presentar la realidad, sino tan solo un concepto similar. O sea, un concepto similar a la realidad. ¿Qué significa esto? ¿Cómo lo podemos entender? ¿Cómo es que podemos, o sea, armamos una realidad fuera de la realidad, una metarealidad? ¿Es el metaverso y todo ese tipo de cosas algo fuera de la realidad? Naturalmente esto tiene que ver con qué entendemos por realidad. Pero vamos a dar ahorita una respuesta rápida, filosófica, pero me interesa sobre todo el modo en el que estamos mostrando que los videojuegos no tienen tanto que problematizar, o sea, su problema no es crear realidades, sino presentar conceptos. Repito, no es una tesis mía, es una tesis de Thierry Fuchs, pero que le encuentro plena consonancia en sentido filosófico. Y para ello pues voy a poner un claro ejemplo, no tomado de la filosofía en sentido estricto, cuando pues así se llama el texto, que es el texto de Edgar Allan Poe, El Cuervo. Creo que todos conocemos El Cuervo de Edgar Allan Poe. Posteriormente a que Edgar Allan Poe escribiese El Cuervo y fuera famoso y demás, pues le dijeron, hombre, tremenda inspiración, las musas, mejor dicho, usted se fajó, como decimos en Colombia, ¿sí? Este texto. Y Poe dice, no, esto es trabajo de cabo a rabo. Esto no es de, oh, sí, yo la musa y me inspiré. No, esto fue trabajo asiduo. Y entonces dice Edgar Allan Poe en la filosofía de la composición lo siguiente, nos va a diseccionar El Cuervo y va a contar cómo lo hizo. Cortázar era de los que creía, decían, esto es carreta de Poe, él también se inventó esto como otra de las tantas genialidades. Pero bueno, tendremos que preguntarnos si le creemos al autor o no, pero es lo que el autor dice. Dice Poe, cuando iba a escribir El Cuervo, la consideración primordial fue esta, la dimensión, ¿cuánto dura? Si una obra literaria es demasiado extensa para ser leída en una sola sesión, debemos resignarnos a quedar privados del efecto. Mi pensamiento se fijó enseguida en la elevación de una impresión o de un efecto a causar. Entonces, primero lo que pensó Poe fue cuántos versos debe tener, luego qué efecto va a causar. Y dice, así pues la melancolía es el más idóneo de los tonos poéticos. Entonces dice, quiero causar un efecto melancólico. Una vez determinados así la dimensión, el terreno y el tono de mi trabajo, me dediqué a la búsqueda de alguna curiosidad artística e incitante que pudiera actuar como clave en la construcción del poema. Luego, la muerte de una mujer hermosa es, sin disputa en ninguna clase, el tema más poético del mundo. Entonces, claro, y sigue Edgar Allan Poe, dice, necesitaba que hubiera un diálogo, pero si hubiera otra persona no puede haber soledad. Entonces necesitamos que el poeta, en este caso, sí, el estudiante que ha perdido a Leonor, pudiera hablar con alguien, pero para hacerlo sentir solo no podía estar con otro ser humano. Entonces, ¿quién? Con un animal. ¿Y qué animal habla? Un loro. Y dice, no, pues un loro obviamente no cuadra. Pues, sería ridículo. Entonces, un cuervo. Pero el cuervo no habla. No, pero suena parecido. Y hace un análisis fonético del sonido del cuervo. Y uno dice, esto no es tanto inspiración, esto es trabajo. Gabriel García Márquez,
autor colombiano, vivió también mucho tiempo en México, decía, la inspiración no existe, ¿no? Decía, la inspiración es el 1%, el 99% es transpiración. Yo estoy de acuerdo con ello, pasa en la filosofía y estoy convencido de que pasa en el diseño de los videojuegos. Las ideas llegan, pero en un 1%, el resto es trabajo. Ahora bien, entre más herramientas de trabajo tengamos, no solamente técnicas a nivel de dispositivos, hardware, software, sino también espirituales, intelectuales, filosóficas, pues nos puede fluir de una mejor manera la construcción de nuestro trabajo. ¿Cómo se forja un concepto? Y tengo la imagen de Hefesto, porque Hefesto es el gran forjador. Esto es una tesis filosófica mía, la lanzo un poco al aire, luego si quieren la charlamos. Yo insisto en que el dios de la filosofía no es Atenea, sino Hefesto. Esto no tiene ningún fundamento en la mitología, es un ejercicio más reflexivo, pero bueno, algún día tendré la oportunidad de desarrollar esta tesis más a fondo. Pregunta, ¿cómo se forja un concepto? Según la historia de la filosofía, oye, cogí 4 filósofos un poco al azar, no son los menos importantes, creo que de hecho son de los más relevantes en este sentido, y tenemos 4 versiones. La versión de Aristóteles, que nos dice que los conceptos se forman por abstracción; Kant, que dice que los conceptos se forman por una deducción a priori del entendimiento en categorías y de las categorías a conceptos; Hegel, que dice que los conceptos se forman por síntesis; y Derrida, que dice que los conceptos se forman a partir de un ejercicio de deconstrucción. Entre todos vamos a quedarnos con Hegel. ¿Por qué? Porque sí, o sea, pues porque hay que escoger uno y escojo Hegel. Ahora, esa es una justificación un poco chapucera. Quiero dar una justificación un poco más consolidada. Hegel nos va a decir una distinción maravillosa entre concepto y representación para entender qué es esto y por qué creo que la versión hegeliana de lo que es un concepto nos funciona más a nosotros. Ninguna representación es falsa, pero ninguna representación es el concepto. Ejemplo, las 4 estaciones de Vivaldi. ¿Cuántas versiones de las 4 estaciones de Vivaldi hay? No, todas, muchas. N, ¿sí? Tenemos la de Jaime Mancilla, tenemos la de José Belladeres, la de Alex Adler, bueno, otras que, ¿sí? Todas son verdaderas, o sea, todas de verdad son una representación de las 4 estaciones, pero ninguna es las 4 estaciones. ¿Entendemos lo que quiere decir Hegel? Hegel nos va a decir que hay una distinción entre las representaciones y el concepto. Lo real, la verdad, va a decir Hegel, está en el concepto. El concepto existe en múltiples representaciones regadas a lo largo de la historia. No es que haya un único concepto de belleza y una única representación de la belleza. Al contrario, nos hemos representado la belleza de muchas maneras a lo largo de la historia. Pero la tarea de la filosofía es conceptual. Entonces, trabajar con conceptos, crear conceptos, es la gran tarea intelectual de la filosofía y no es fácil, no es fácil. A veces se piensa que crear un concepto es crear una nueva palabra, ¿sí? El punto es que muchas veces estas nuevas palabras no son más que representaciones de otros conceptos, visto hegelianamente. Ahora, no está mal eso. El gran problema es asumir que una representación ha dado cuenta total de una realidad, cuando pues, son representaciones. Acá, por ejemplo, en la segunda imagen tenemos una versión de las 4 estaciones para piano, ¿sí? Pero es que las 4 estaciones las compuso Vivaldi para violín. Bueno, pues acá están en piano, es una representación. ¿Son las 4 estaciones? Sí, pero no son las 4 estaciones, en mayúscula, no es el concepto de las 4 estaciones. Ahora, este es un ejemplo, digamos, un poco, si se quiere, ligero, pero que nos permite entender cuál es esta distinción entre concepto y representación, y vamos a mirar por qué me interesa justamente esta consideración. Nos remontamos a Kant. Kant escribió un famosísimo libro que se llamó Crítica de la razón pura. Dedujo los contenidos del entendimiento a priori, todo ese tipo de cosas, las ideas de la razón, etcétera, formas puras de la sensibilidad, en fin. Más adelante, y es un texto que por lo general los kantianos no leen, y por eso cuando un kantiano no ha leído este texto se vuelve fanático de que la crítica de la razón pura es el último texto. Kant mismo escribe, dice, un texto, un opúsculo que es bellísimo, se lo recomiendo, y es ¿por qué no es inútil una nueva crítica de la razón pura? O sea, la pregunta es, ¿por qué si ya tenemos un concepto no es inútil volver a pensar los conceptos? La tesis de Kant es la evidente y es simple. Dice, mira, pese a que lo que hemos hecho acá es un ejercicio a priori, es natural en el desarrollo de la evolución de la historia humana, va a decirlo así Kant, ¿sí? Que en un futuro
tengamos mejores herramientas y mejores aspectos para tratar esto, de tal manera que no es inútil en el futuro volver a hacer una nueva crítica a la razón pura. A veces asumimos que ciertos videojuegos que tratan ciertos conceptos están muy trillados. Oye, no, es que otro first person shooter, otro shooter, no, pues que después de ¿para qué más? Después de Doom, después de Call of Duty, después de, en fin, ¿sí? Y uno dice, oye, ¿por qué no es inútil volver a hacer un first person shooter? Ahora, si lo queremos hacer repitiendo a los demás, pues es una representación entre los demás. Sin embargo, si queremos hacer variaciones en las representaciones para tener una mayor visión del concepto, una visión no mutilada de esta experiencia que nos da, pues podríamos hacerlo de manera diferente. Entonces sale Nintendo y dice, oye, hagamos un shooter de pintura. Oye, bueno, chévere, mira, son alternativas, ¿sí? Y empezamos a darnos cuenta que la diversidad de experiencia humana, la heterogeneidad de la experiencia, como se dice técnicamente, ¿sí? Nos permite a nosotros acercarnos a los conceptos de distintos caminos y hacer del concepto algo muchísimo más significativo. Conceptos en filosofía para el tema de los juegos y de los videojuegos hay muchos, ¿sí? Pongo acá simplemente 3 ejemplos porque son los que me han gustado y con los, digamos, han sido como mis 3 caballitos de batalla. Eugene Fink en su texto El juego como símbolo del mundo, el famosísimo texto de Verdad y Método de Gadamer, que dedica unas cuantas páginas a digamos, a lo que sería la ontología del juego, y uno de los libros más recientes sobre el tema, particularmente publicados en lengua alemana, que se llama Filosofía de los juegos de video, de los videojuegos, teoría, praxis y estética. Sobre esto, pues digamos, tenemos varios conceptos, ¿sí? Conceptos de juego. Vamos simplemente ahí están, no los voy a exponer muy claro. La tesis del juego es, repetimos, un concepto filosófico, y esto es lo que a mí me llama poderosamente la atención. La filosofía, quizás no tanto como quisiéramos, pero más de lo que esperamos, se ha dedicado a pensar conceptos de juego. Gadamer lo dice, ¿no? El sujeto del juego no son los jugadores, sino que es a través del juego, de ellos, que el juego accede a su manifestación. O sea, el sujeto del juego es el juego mismo, ¿sí? En otros contextos lo va a poner más Eugene Fink en términos de que el juego es actividad y creación, el juego es compañía, el juego es alteridad. Oye, son formas de representarnos un concepto de juego que pueden ayudarnos a nosotros a entender qué es lo que hacemos cuando hacemos un videojuego. ¿Sí? E incluso, y que en el horizonte de la experiencia de juego nos permiten a nosotros ampliar y entender qué es lo que significa jugar, ¿sí? En el contexto en el que jugamos. Hace poco, como les comentaba hace un rato, terminamos en el canal de Twitch, que el seminario de filosofía y videojuegos, que lo llevamos a cabo los viernes. Este semestre va a cambiar de horario, en fin. Terminamos un libro que se llamaba Bosquejo de una metafísica del videojuego, y me dio un concepto para entender los tutoriales que es de manera maravillosa, por lo menos para mí como filósofo, en mi experiencia como filósofo. Tradicionalmente yo veía los tutoriales en cualquier videojuego como, oye, pues me están enseñando a jugar el videojuego, chévere. A veces yo me lo saltaba y pues a punta de apretar botones entendía de qué iba. Pero dice Abraham Fraile, que es el autor del libro Bosquejo, una metafísica del videojuego, que un tutorial lo que me está dando son las proposiciones lógicas del mundo lógico que abre un juego. Y yo dije, wow, o sea, un tutorial en el fondo tiene un sustrato ontológico. Nos está diciendo básicamente la primera tesis del Tractatus. Todo lo que es, ¿sí? Todo lo que es el caso, o el mundo es todo lo que es el caso, ¿sí? El mundo del videojuego es todo lo que es el caso. Hay cosas que uno quiere hacer en un videojuego, pues no es el caso, no se puede. Que me quiero amarrar los zapatos en Grand Theft Auto, pues no se puede. Bueno, habrán mods, pero pues en principio no se puede. ¿Y por qué no? Si puedo volar, pues no se puede, ¿sí? Puede que eso esté puesto en un tutorial, puede que no, pero de una u otra forma el mismo juego nos va dando un concepto de lo que es su propio mundo lógico. Nosotros como videojugadores a veces pasamos derecho por ello, pero en el horizonte de nuestra experiencia de juego eso nos lo atraviesa, ¿sí? Y yo creo que es una ganancia cuando nosotros enriquecemos nuestra experiencia con conceptos, ¿sí? Por eso, y es una tesis que yo insisto y es fundamental en el ejercicio de la filosofía de los videojuegos, la filosofía de los videojuegos terminan formando una especie de círculo. O sea, la idea es jugar y pensar y jugar. No reemplazar uno por el otro, porque si pienso en vez de jugar,
pues, rompo la experiencia lúdica. Y si juego en vez de pensar, pues digamos me sustraigo a la dimensión filosófica. Yo creo que vale la pena justamente esto, ¿sí? Vale la pena justamente entenderlo de estos términos. Bien, vamos a poner un ejemplo, lo voy a poner de manera muy rápida porque no quiero limitarme en el tiempo. Tengo el ejemplo de Castlevania y bueno, es un ejemplo muy simple de cómo he tratado un concepto filosófico a la luz de un videojuego. Este texto lo escribí a finales del año pasado, salió publicado en Amazon hace una semana. Si quieren conseguirlo, pues lo pueden mirar. Y básicamente yo tomé un concepto filosófico para estudiar la saga de Castlevania. El concepto filosófico fue un texto de Odo Marquardt, que es el análisis que hace Odo Marquardt de la modernidad. Él dice, Odo Marquardt, la tesis de Marquardt es que si bien en la Edad Media en la teología Dios juzgaba a los hombres, en la teodicea los hombres han juzgado a Dios y en la crítica los hombres se han juzgado a sí mismos. Entonces termina Marquardt diciendo que así como la teodicea, si mi visión es correcta, se consuma con la eliminación de Dios, igualmente la filosofía de la historia, de venida absoluta en nombre del ser humano, se consuma con la eliminación del ser humano. Parte de mi tesis doctoral fue sobre Marquardt, lo había leído, y en la medida en que lo leía, yo decía, esto me da para pensar algunas cosas en horizontes de juegos, de mundos, y finalmente fue cogiendo forma la idea de que, oye, yo puedo explicar la idea de Castlevania con esto, ¿sí? Como una figura moderna. Drácula es claramente una figura moderna, pese a que la idea de los vampiros haya existido desde la antigüedad, ¿sí? La figura de Drácula es una figura moderna, aun cuando nuestros relatos lo mandamos siempre a la Edad Media, ¿no? Y eso es lo que hace Castlevania, ¿no? Lament of Innocence, y pasa toda la saga, hay más juegos, simplemente pongo esto como ejemplo. Entonces, donde el origen de Drácula y cuando finalmente Drácula reencarna y todo ese tipo de cosas, y considero yo que la saga entera de Castlevania en sus juegos, en sus series y demás, ¿sí?, nos está mostrando un concepto que cuadra con esto, cuadra con la lectura que hace Marquardt de la modernidad, de cómo la teodicea falla, cómo la filosofía de la historia falla y cómo la pregunta antropológica genera un gran interrogante porque terminamos haciendo desaparecer al ser humano. Por eso, cuando en el índice de contenidos, digamos, del libro, lo pongo en esos términos. Primer capítulo, la teodicea fallida y el origen de Drácula. 2, una historia de la sangre, una filosofía de la historia de la sangre. 3, ¿qué es el hombre? Una miserable pila de secretos. La estructura del libro es a la base, o sea, la estructura del libro que he escrito no es más que una reflexión filosófica a partir de un concepto filosófico pensado en una saga de videojuegos. Cuando le compartí esto a unos amigos fans de Castlevania, me miraron y me dijeron como, qué vaina tan rara. O sea, como, me gusta Castlevania, lo leeré de pronto porque es usted, pero como que es demasiado. Sí, está bien, no todos tenemos por qué tener las mismas experiencias. No todos tienen que ver en Castlevania lo que yo vi en Castlevania. No obstante, la experiencia que yo he tenido, gracias a ciertos conceptos que he adquirido en filosofía y demás, me permiten a mí enriquecer una experiencia. Ahora, otros podrían ver otro. Claro que sí, volvemos a Kant. ¿Por qué no es inútil una nueva crítica a la razón? ¿Por qué no sería inútil pensarse la filosofía de Castlevania de otra manera? ¿Por qué no es inútil volvernos a contar la historia de Drácula de nuevo? Así como nos contamos las grandes historias de muchos personajes, digamos, que terminan siendo clásicos, ¿no? Por ello, y para terminar esta parte, con eso ya llegar al apartado concluyente, citamos nuevamente a Dilthey en un par de citas que a mí me parecen maravillosas y que yo creo que son claves. Dice, la filosofía analiza pero no produce, concepción de Schiller. La filosofía no crea, por tanto, nada. Hegel lo va a decir de una manera más directa. Dice, la filosofía no hace nada. La tarea de la filosofía es crear, es forjar conceptos, ¿sí? O bueno, fraguar sería mi traducción, ¿no? Los puntos de referencia, decir Dilthey, por medio de los cuales la conciencia inmediata construye la mismidad del mundo, la divinidad, los encuentra ya en la filosofía. Eso no quiere decir que para jugar un videojuego, para hacer cualquier cosa, necesitemos los conceptos de la filosofía, y si no somos filósofos, pues estamos destinados a ser ignorantes. No estamos diciendo absolutamente nada de eso. Lo único que estamos diciendo es que los conceptos enriquecen la experiencia, y hay una disciplina que se llama filosofía que lleva 25 años pensando conceptos. Si nos acercamos un poco a la filosofía, vamos a encontrar, no uno, vamos a encontrar muchísimos conceptos que nos pueden enriquecer la experiencia. Una experiencia de diseño, una experiencia de juego o simplemente una experiencia humana de jugar, ¿no? Tesis 4, juguemos con conceptos, jugamos con conceptos, jugamos con conceptos. Una tesis de Heidegger, una tesis
difícil hasta cierto punto, además porque luego en los cuadernos negros terminó aplicándola a los judíos, en fin, eso fue todo un rollo. Pero la tesis de Heidegger es que la pobreza de pensamiento significa una pobreza de mundo. Lo cual querría decir que una riqueza de pensamiento significa una riqueza de mundo, o lo cual quiere decir en últimas que los mundos no son mundos de cosas, sino mundos de sentidos. Entre más conceptos tengamos para significar, pues tenemos mundos más ricos. Tenemos un ejemplo, Minecraft. Minecraft como mundo es un mundo, pues, hasta cierto punto simple, son bloques, ¿sí? Unos bloques tienen unas características, otros tienen otras características y demás. Pero lo que enriquece un mundo como el de Minecraft no es tanto las características de los bloques, sino las posibilidades que se abren de interacción con estos bloques, ¿sí? Entonces, no se trata de que para que un mundo que estamos creando en un videojuego, por ejemplo, sea rico, deba tener muchísimas cosas. No, la riqueza de un mundo consiste justamente en la riqueza de sus sentidos, de elementos que resulten significativos. Yo creo que todos nosotros hemos jugado, y lo he puesto a lo largo de toda la presentación, ¿sí? La imagen de Shadow of the Colossus. El mundo es maravilloso, pero está prácticamente vacío, y no obstante, cada uno de los colosos resulta significativo a su manera, ¿sí? Necesitaríamos ponerle más personajes, más NPCs, tiendas, comercio. Oye, pues eso depende un poco de los conceptos que subyazcan al diseño del juego, lo que se quiera expresar, lo que quiero hacer, y en el fondo, pues la experiencia que se está orientando. Pero tal como fue finalmente presentado el juego, Shadow of the Colossus muestra un mundo rico, un mundo enriquecido justamente por el sentido, ¿sí? Muchas veces lo que pasa con juegos que tienen mundos abiertos, muchas cosas que hacer y demás, es que hay tantas cosas, pero pocos sentidos. Y yo creo que justamente la invitación acá está en el balance, a que juguemos con los conceptos, y este jugar con los conceptos implica justamente en entender que los conceptos enriquecen el mundo, y no necesitamos mundos sobre enriquecidos conceptualmente, cuando con 2, 3, 1 de los conceptos que tenemos, pues nos basta. Tengo acá una serie de ejemplos de, oye, digo, mira, conceptos de filosofía que, ¿por qué no podríamos tratar? Hay algunos que se han tratado en videojuegos, otros no, pero mira, podrían tratarse. Tenemos la figura de Spinoza, el maestro Spinoza, claro que sí, la figura del panteísmo, ¿no? El tema del panteísmo apareció en algunos juegos indie, y sin embargo, creo que es una tesis que vale la pena seguir pensando, ¿no? La unión, panteísmo básicamente significa unión de Dios y mundo, la unidad de todo lo real, del plano espiritual y el plano material, de la otra vida y de esta vida, en fin, el panteísmo significa básicamente unión. Son juegos como por ejemplo, bueno, Apsu trata algo de esto, el juego también de Everything trata un poco de esto, y bueno, hay varios juegos que han coqueteado con las tesis del panteísmo, y oye, es una tesis interesante, y yo creo que todavía puede darnos mucho que pensar, ¿sí? Estos juegos donde traemos a la luz el concepto de la unidad y hacemos que todo gire en torno a ello. Podríamos pensarlo. Sobre esto más bien he visto pocos juegos, por ahí un par también, ¿sí? Juegos sobre el origen de las lenguas, tenemos las tesis de Rousseau, quizás no son las que más convencen, pero oye, mira, yo creo que jugar con el concepto que existen las tesis de Rousseau sobre el origen de las lenguas, son conceptos filosóficos que nos permiten jugar con conceptos y jugar con diseños, ¿sí? Otra tesis, pesimismo, ¿sí? He jugado juegos pesimistas, ¿sí? Pero por lo general son juegos pesimistas creados, digamos, propiamente por el dolor, por historias de vida, ¿no? Un pesimismo metafísico en un videojuego, algo donde el hecho de ser signifique maldad. Bueno, se me ocurren algunas referencias, pero no son malos, o sea, no es una mala práctica volver a pensar conceptos, ¿no? Yo creo que ahorita en un mundo post-COVID, o no sé si se puede decir post-COVID todavía, pero hay muchas cosas que todavía nos abocan al pesimismo, y creo que es algo que muchas veces el exceso de optimismo que necesitamos para sobrevivir nos mutila de esta experiencia, que es una experiencia humana, y es decir, las cosas están mal. La tesis clásica en filosofía, muy heideggeriana además, la tesis del olvido del ser. La tesis fundamental de la filosofía heideggeriana es que nos hemos olvidado del ser. Oye, es un pensamiento filosófico maravilloso, permitió toda una reinterpretación de la historia de la filosofía. ¿Cómo sería yo capaz de
sin entrar en demasiados detalles, coger este concepto e inspirarme para crear algún tipo de diseño lúdico. ¿Sí? ¿Cómo sería yo capaz de jugar con estos conceptos? ¿Sí? El olvido del ser. ¿Sí? El olvido es un concepto que rara vez se trata en los videojuegos, en parte porque es un concepto difícil. Y es difícil porque puede que el personaje o avatar olvida, pero el jugador no. Entonces, ¿cómo hacemos para que la experiencia del olvido pueda, digamos, pueda transmitirse del juego al personaje, del personaje al jugador? Oye, yo creo que esos son conceptos con los que es divertido jugar. Es divertido. Naturalmente hay varias referencias, pero pues acá lo ponemos como conceptos filosóficos que podríamos traer, ¿no? O bueno, o un juego sobre el cálculo de los placeres, ¿no? Tradicionalmente, Epicuro, al maestro Epicuro, tenemos acá a uno de nuestros filósofos favoritos. Epicuro insistía en que la felicidad es fácil y se alcanza vía el placer. El problema es que no es un hedonismo puro y raso, ¿no? No es del placer por el placer. Se trata de un cálculo de los placeres, ¿sí? ¿Cuáles placeres me causan mayor felicidad o me llevan más a la felicidad? Entonces Epicuro va a decir, hay placeres que hay que evitar y hay dolores que hay que aceptar, ¿no? Hoy en día hay algunos tipos de juegos, sobre todo muy como de selección de opciones, tipo simuladores de vida, donde uno elige si quiere que el avatar de uno sea niño o niña, si va a un colegio público o privado, si la primera palabra que dice es papá o mamá, y pues digamos que el juego va desarrollando un poco, pero no está pensado en términos del placer. Tradicionalmente el placer en los videojuegos, creo yo, por lo menos en mi escasa experiencia, es un concepto que se trata de, o sea, se trabaja más en términos de resultado de la experiencia de juego, que es una experiencia de juego placentera, más que como un objeto mismo del juego, ¿sí? Hasta ahora pocos juegos he visto cuyo objeto del juego sea justamente el placer, más allá de si produce una experiencia placentera o no. Pero bueno, puede que sea mi ignorancia, de todas maneras, repito, son ideas y las ideas están para ser pensadas, para jugar con ellas. Así que pues la pregunta con la que quiero terminar es justamente esto, ¿con qué concepto quieres jugar hoy? Y con esto pues doy terminada mi presentación. Les agradezco mucho la atención que me han brindado, que los cielos nos miren con su beneplácito. Dejo acá en pantallas finales mis datos de contacto, las redes sociales del canal de Filosofía y Videojuegos por si se quieren pasar. Y bueno, un placer. Te devuelvo entonces, Fernando o Diego, la palabra. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias por tu presentación. Ha sido de por demás muy interesante. Y le recuerdo a los ponentes, a los asistentes, de que si quieren formular una pregunta al doctor Palacios, nos las hagan llegar por el chat y nosotros se la decimos de manera directa. Bueno, por el momento tenemos algunas preguntas de YouTube y una pregunta de Zoom. En YouTube han estado muy activos, de hecho se nota que hay gran entusiasmo por la presentación. Y esta pregunta la formula Diego Rosas Saturnino y él menciona: los elementos narrativos del poema de Parménides podrían ser analizados bajo el esquema de Joseph Campbell del Camino del Héroe. Bueno, esa es una muy buena pregunta. Si me lo preguntan así de rajatabla, yo diría no. Yo creo que la alegoría de la caverna sí, porque en la teoría, bueno, digamos, en el Camino del Héroe que describe Joseph Campbell, es fundamental el camino de regreso. El camino de regreso. El camino del poema de Parménides no parece tener un regreso. O sea, una vez el poeta filósofo ha hablado con la diosa y le muestra el camino de la verdad, el camino de la falsedad y el camino de la opinión de los mortales, ya no hay vuelta atrás. En cambio, en la alegoría de la caverna sí la hay, porque la persona que se desata, mira que esto es apariencia, sale, vuelve a contar. Yo creo que el esquema de Joseph Campbell sería muchísimo más útil en términos interpretativos para leer la alegoría de la caverna de Platón que para leer el poema de Parménides. Ahora, lo digo de una manera pues muy, muy directa. Naturalmente creo que si leemos como en ciertos detalles específicos, podríamos quizás encontrar una estructura alterna o algo que nos permita enriquecer la lectura de Parménides a la luz de Joseph Campbell. No lo he hecho, tampoco conozco a alguien que lo haya hecho, pero es una muy buena idea. Muchas gracias, Diego, por la sugerencia. Chévere. Tengo otra segunda pregunta. Esta la hizo Jairo Armando Ortiz
Olayav, y él menciona, bien la referencia textual a Parménides, pero ¿qué tipo de analogía puede establecerse con nuestro mundo latinoamericano no helenocéntrico? ¿Qué analogía puede establecerse con nuestro mundo? No te escuché el final. Latinoamericano no helenocéntrico. ¿El etnocéntrico? No, lo repito. ¿Qué tipo de analogía puede establecerse con nuestro mundo latinoamericano no helenocéntrico? Ah, ya entendí, listo. Oye, es una muy buena pregunta. Bueno, naturalmente yo creo que hay distintas versiones. Conozco más digamos, las narraciones indígenas colombianas, porque soy colombiano, ¿sí? En particular, incluso aquellas que han tomado alguna dimensión en contextos videolúdicos, ¿no? Hoy en día hay un proyecto muy sugerente, de hecho, ahora en un momento les comparto el link por YouTube, por acá por el Zoom, que habla justamente de cómo el gran problema de los muiscas acá cuando llegaron los españoles no fue justamente la invasión de los españoles, sino era justamente el conflicto y digamos, la desintegración que había entre los muiscas como comunidad. Así que la tarea del juego es justamente pues reconstruir a los muiscas para pues hacerle frente un poco al invasor. Pero el enemigo del juego no son los españoles, sino es más bien el tema de la división. Entonces, cuando nosotros vemos que un concepto como la división está a la base de este juego y nos remontamos a los textos tradicionales, por ejemplo, que encontramos de nuestras tradiciones muiscas acá en Colombia, nos damos cuenta que no es meramente un motivo de juego. Uno de los problemas históricos y sociales que existieron acá, particularmente en el altiplano, que es donde yo vivo, entre las comunidades de los muiscas, era justamente su división. Yo creo que son conceptos valiosos, quizás habría que mirarlos en no conceptos helenocéntricos, si no queremos mirar conceptos helenocéntricos, podemos traer otro tipo de ejemplos y relatos. Sobre todo creo yo que valdría la pena recurrir a los mitos que aparecen en todas las tradiciones pues digamos indígenas de Latinoamérica, desde el Popol Vuh, Chilambalam, etcétera. Yo creo que con ello podemos ganar nosotros unos tipos de, digamos, una conceptualización alterna. Ahora, el problema es que al final de cuentas los conceptos que nosotros trabajamos todavía siguen siendo conceptos bastante helenocéntricos, eurocéntricos, porque nuestra filosofía sigue siendo de allá. Podríamos tratar de extrapolar ciertos conceptos surgidos un poco de nuestros contextos. Pienso ahorita en la filosofía de, por ejemplo, Alejandro Kusch en Argentina, ¿sí? Y demás, que son personas que de una u otra forma tratan de construir su filosofía occidental para dar apertura a una filosofía andina, ¿sí? Que ellos pues, así se llaman. Y digamos, hablan de cambiar una ontología, que es el estudio del ser del que hablamos desde Parménides, y empezar a hablar de una estarlogía. ¿Sí? Esa es la tesis, por ejemplo, de Rodolfo Kusch, ¿sí? Entonces, para Rodolfo Kusch, los indígenas latinoamericanos, más que el concepto de ser, han trabajado el concepto de estar. Y eso implica una lectura diferente del mundo. Entonces, oye, es una invitación a, repito, jugar con conceptos. Valdría la pena de pensar un concepto desde la estarlogía, leemos a Rodolfo Kusch y demás, y pensar un concepto como el de estarlogía y mostrar qué construcción de mundo, incluso un mundo videolúdico, se nos presenta cambiando estos conceptos. Yo creo que acá solo hay riqueza en términos de contenido. Es una muy buena pregunta y bueno, pues te agradezco por tu formulación. Voy a leer otra pregunta, igual de YouTube, y esta va en relación a la idea de convertir en experiencias jugables conceptos, ideas y pensamientos de la filosofía. La fórmula Julián Salmón, y él pregunta: ¿un diseño filosófico, el videojuego, solo puede ser filosófico si trabaja con los conceptos y pensadores de la historia de la filosofía, o puede tratar problemas filosóficos sin hacer referencia a ellos? Esa es una muy buena pregunta, ¿no?
A ver, Miguel de Unamuno, escritor español, llamaba el selecto club de la historia de la filosofía. Dice, filósofos han habido muchos por montones y en toda la historia. Lo que pasa es que la selecta historia, el selecto club de la historia de la filosofía, pues solo cuenta unos cuantos, ¿no? Entonces nosotros contamos a Platón, pero no los discípulos de Platón, contamos a Spinoza, sí, bueno, Spinoza no tuvo discípulos, pero por ejemplo no contamos a sus amigos que le ayudaron y demás, contamos a Hegel, pero los discípulos de Hegel más bien no, o sea, los directos, y que fueron filósofos y que colaboraron con él y que escribieron, etcétera. Entonces yo creo que naturalmente hay un discurso, vamos a decirlo así, hay un discurso de, sí, de élite, de selectividad, de poder, que, oye, pues al final de cuentas sirve como una referencia, ¿no? Como una brújula y nosotros sabemos ahí quiénes son nuestros olímpicos. Pero yo estoy convencido de que la filosofía no se trata de los filósofos. Se trata de filosofar. Una tesis de Kant, además, ¿no? De no se enseña filosofía, sino se enseña a filosofar. Schopenhauer lo va a decir más radical. Dice, el problema es que nuestro conocimiento de la filosofía nos ha impedido filosofar. Yo creo que la gran invitación de la filosofía no es a saber de filosofía, a saber qué dijo Tales de Mileto, qué dijo Platón, qué dijo Spinoza, qué dijo Malebranche. No, yo creo que la gran invitación de la filosofía es pensar. Lo que pasa es que tenemos en la tradición de la filosofía gente que ha pensado y ha pensado conceptos geniales y demás, pero que se puede pensar al margen de la tradición filosófica, sí, esa es una gran invitación. Lo que pasa es que asumir que yo pienso solo, pues eso es una ilusión. Pensamos con quienes han pensado, pensamos con quienes están pensando. ¿Sí? El pensamiento es dialógico y eso es algo que se sabe no solamente en la filosofía occidental, se sabe en las filosofías orientales, confucianismo y demás, se sabe en las tradiciones y filosofías amerindias, ¿sí? El diálogo, la comunidad, y yo creo que eso es algo que vale la pena explorar. Naturalmente, los puristas de la filosofía considerarán que pues eso solamente, la filosofía es una línea recta que va desde Tales de Mileto en Grecia hasta Habermas en Alemania y no más. Pero oye, pues puristas y fanáticos los van a ver en todos lados. Mientras tanto, yo creo que el mundo libre va de una manera mucho más creativa al margen. Y creo que la invitación es justamente eso, ¿no? Hablo yo como filósofo porque, repito, profesionalmente me he dedicado a ello. Y por lo mismo me doy cuenta que no todo el pensamiento está en la filosofía y que más bien la filosofía está llamada a dialogar desde su pensamiento con otro tipo de esferas. Por ejemplo, el diseño de videojuegos, por ejemplo. Ok, perfecto. Voy a pasar a hacer mención de una pregunta que hicieron por Zoom. Esta pregunta la formuló Phil Benigtasten. Él menciona previamente la pregunta. Hay muchos casos de representación de temas clásicos de la filosofía y la mitología en distintos medios. O sea, ejemplos de remediación e intermedialidad de estos temas en la literatura, el cine, las artes plásticas, etc. Entonces, ¿en qué sentido son únicos, distintos u originales los videojuegos que reinterpretan estos temas y escenarios clásicos frente a esta tradición de interpretación y reinterpretación? Genial, chévere. Yo insisto en mi postura, ¿no? Yo creo que la originalidad, como originalidad, 100% originalidad, algo, o sea, como acontecimiento puro y nuevo en el mundo, es una falacia en términos argumentativos o es una ilusión en términos pues, volitivos de la conciencia. Eso ya lo había trabajado, por ejemplo, en filosofía Peirce, ¿no? Él muestra que la idea de una originalidad 100%, algo 100% nuevo, sería simplemente incomprensible. Necesitamos algo conocido para comprender lo desconocido. Entonces, las nuevas interpretaciones del mundo antiguo no tienen por qué ser originales, aportan en su novedad. ¿Y cuál puede ser su novedad? O el apartado visual, o la reconstrucción histórica, o la consulta de archivos que se hizo, o el tratamiento de ciertos mitos o no, etcétera, etcétera, etcétera. Pero creo que acá el criterio fundamental está, repito, en
en no fetichizar, no sé si la palabra exista, o sea, no tomar como un fetiche la originalidad, porque creo que, repito, filosóficamente hablando, el concepto de una originalidad del 100% pues resultaría simple y llanamente incognoscible. Ahora, sobre el ámbito de estas tradiciones de interpretación, yo creo que justamente se trata de eso. Habíamos dicho entre el segundo y el tercer pilar de la filosofía de la experiencia que la experiencia se construye históricamente. Ejemplo, nosotros tenemos una construcción, eso, estoy trabajando un video sobre el tema, entonces lo pongo ahorita de ejemplo. Nosotros hemos históricamente trabajado una comprensión específica sobre lo que significa la policía en los estados occidentales y demás. Cuando nosotros trabajamos ese concepto, no quiere decir que sea la única forma de representarnos el concepto de policía. Lo que pasa es que es lo que histórica y socialmente se ha determinado como policía: ejercicio de poder, seguridad, violación de derechos, drogas, etcétera. Y entonces tenemos representaciones confusas. Estos conceptos, en la medida en que pasa la historia, podemos pensarlos y pensarlos y pensarlos. Y a la misma manera que decía Hegel, y el ejemplo de las 4 estaciones lo traigo a colación, ¿sí? Entre más variadas sean nuestras representaciones, tenemos más accesos desde distintas experiencias a un concepto que nos permita pensar. Aplicado al mundo antiguo. No, es que después de Assassin's Creed Odyssey no vale la pena hacer más videojuegos del mundo antiguo. Al contrario, creo que se está volviendo una interpretación tan fuerte que justamente vale la pena establecer otras interpretaciones para abrir experiencias de ese tipo de elementos del mundo antiguo. Yo creo que son aspectos valiosos en ese sentido, son aspectos valiosos. Entonces, creo que con ello respondo a tu pregunta. No sé, si no, pues puedes reformular lo que no haya quedado claro. Bueno, quedamos atentos a lo que nos digas. Vuelvo a YouTube para retomar una pregunta. Esta la formula Marco Antonio López Ruiz y él menciona: respecto a la cuestión de saber si un simulador de caminata es un videojuego o no, ¿cómo determinar desde esa perspectiva de la experiencia si es un videojuego o no? Wow. Bien, a ver, naturalmente, cuando nosotros tratamos de establecer definiciones, lo que queremos es criterios, un criterio que nos permita diferenciar A de B, ¿sí? Esa es la tesis clásica de por qué nosotros definimos, ¿no? La tesis aristotélica, por lo demás. Sin embargo, la gran pregunta es: ¿necesitamos estas definiciones? Hay un diálogo bellísimo, yo con mis estudiantes en los cursos de filosofía los trato a cada rato, que es el diálogo del Menón, donde están hablando Menón y Sócrates sobre la virtud, y hablan de la virtud, y Menón da una definición y Sócrates dice: no me gusta tu definición, y esa tampoco, y al final Menón le hace una pregunta, que es la que se llama como la paradoja del Menón. Le dice: oye, Sócrates, ¿y si hablamos de la virtud sin definir la virtud? Sócrates se escandaliza, dice que no y tales, y desde entonces toda la tradición de la historia de la filosofía ha asumido que necesitamos conceptos claros y distintos, necesitamos definiciones fundamentadas, justificadas y demás. Hay un filósofo que no gusta mucho, a mí me agrada, que se llama Quine. Quine tiene una idea en su libro Relatividad Ontológica, dice: oye, y si no es que quitemos las definiciones, sino que las aplazamos, porque es que en el momento en el que llegamos a definiciones, y si llegamos muy rápido, de pronto perdemos la posibilidad de diálogo, porque si tú entiendes por un videojuego, no sé, un ejercicio interactivo con misiones claras, con tutoriales específicos, una vista en 3D, etcétera, ¿sí?, pues de pronto no coincide con mi definición de videojuego, entonces tenemos dos definiciones diferentes y entonces ya es difícil el diálogo. Lo que va a decir Quine es: mira, de una u otra forma tenemos nociones comunes que hasta ahora nos sirven de una manera común y podemos trabajarlo. Yo creo que una filosofía de la experiencia apunta a ello. Naturalmente hay definiciones del concepto de videojuego, y una definición desde una filosofía de la experiencia de lo que sería un videojuego es aquello con lo cual pues, nosotros podríamos, digamos, entender la experiencia misma del videojuego. Me explico, ¿sí? Una articulación audiovisual, no necesariamente tienen que ser ambas, puede ser solamente audio, puede ser solamente visual, eso depende un poco de las perspectivas, pero en sentido amplio, digámoslo, una presentación audiovisual interactiva. Eso automáticamente me permite a mí tener una experiencia de juego.
¿significa ello que todas las películas interactivas son un videojuego? Ahí entonces ya empezamos a rayar con una pregunta por una definición. Y pues mira, yo me podría comprometer con una definición. El punto es a dónde queremos llegar con este compromiso. Hoy por hoy, o sea, 7 de febrero del 2022, en este momento no me interesa tener un compromiso ontológico con la definición de un videojuego. Que es esta epistémicamente hablando y no es la otra. Creo que todo aquello que nosotros podamos experimentar de alguna manera como una especie de juego, podemos hacerlo, ¿sí? Y eso nos va permitiendo trabajar con conceptos. En el momento en el que necesitemos una definición, pues nos ponemos serios y hacemos la definición. Pero, y esta es, repito, es una invitación que yo creo que es valiosa, vale la pena, en la medida en que las definiciones no nos permitan hablar, aplazar las definiciones para seguir charlando. Es muy probable que en el camino podamos redefinir. Y sobre todo una pregunta tan crucial como la esencia del videojuego o qué es un videojuego. Entonces, es una respuesta pragmática, naturalmente, es una respuesta inspirada pues, en el pragmatismo de esta tradición filosófica, pero creo que es suficiente, naturalmente insuficiente en términos de una definición, pero suficiente en términos de un trabajo. Bueno, pues estas son las preguntas que tenemos hasta el momento. Los demás son comentarios. Por ejemplo, Sandra menciona de que en referencia al poema de Parmenides, claro, el que sea un poema dice mucho en cuanto a la producción de sentido. También hacen una referencia a un videojuego de Zelda, de Breath of Wild, y dice Gustavo Adolfo que también se puede vincular con el tema del olvido. Y al menos esos son todos los comentarios que hemos tenido en YouTube. Invitamos y reiteramos a los que nos están siguiendo por Zoom que si tienen alguna pregunta nos la pueden llegar para que nos pueda responder el doctor Manuel Palacio. Y bueno, por un momento también les recuerdo de que tiene un canal en el que habla sobre estos temas y le ha dedicado a otros videojuegos, análisis. De hecho, tienen una cantidad considerable de videos sobre el tópico, entonces les reiteramos que lo pueden visitar. Y igual les recordamos de que van a ver más ponencias hoy en la tarde y a lo largo de la semana, y que el fin de semana, y esta invitación también es extensiva para el doctor Manuel Palacio, va a haber un jam filosófico en el que una serie de programadores, de videojuegos, de músicos, diferentes artistas sobre medios digitales van a reunirse para intentar hacer un juego filosófico, ¿no? Y esperamos muy ansiosos los resultados, seguramente van a ser cosas muy interesantes. Y bueno, la invitación es abierta tanto para el doctor del Palacio como para los invitados. Muchísimas gracias, Fernando. No, buenísimo. Me encanta la propuesta y la idea. Y bueno, pues cuenten por mi parte conmigo para lo que se requiera y se necesita. Bueno, no sé si hay algún otro tipo de comentarios o no, sino mientras tanto, pues yo, a mí solo me resta agradecer la creación de este tipo de espacios. Yo insisto, la filosofía, Plotino lo decía de la manera más bella, la filosofía es conversar con amigos. Y yo amo esa propuesta. Yo creo que justamente la filosofía tiene que ver con un ejercicio dialógico y tener este tipo de espacios donde podamos hablar. Quizás no son los espacios más, pues, no sé cómo llamarlos, donde podamos todos tener la misma capacidad de expresión, pero pues para eso están abiertos otros espacios. Pueden contactarme a mi correo, en las redes sociales, en el canal de YouTube. Me encantará seguir hablando con ustedes. Por mi parte no es más, les agradezco mucho y pues nada, que los cielos nos miren con su benplácito. Fernando, te devuelvo la palabra. Sí, de hecho nos acaba de llegar una pregunta justamente por tú. Esa pregunta la hace Stochi y ella menciona: ¿qué hace que un videojuego sea filosófico? ¿El manejo de conceptos o que conlleve a una reflexión? Yo creo que
yo creo que ambos están atados, ¿sabes? El hecho de que se manejen conceptos implica a que conlleve una reflexión. Pero yo creo que el problema, repito, nuevamente está un poco con la etiqueta. Hace un poco veía acá, habían escrito en el Zoom, creo que no está en YouTube, dice que un profesor de la facultad pregunta que qué es lo propiamente filosófico, qué es lo filosófico de la filosofía. Una pregunta que a lo largo de pues, toda la historia de la filosofía se la ha preguntado, pero en particular a comienzos del siglo XX se hizo mucho en las primeras 2 décadas, y la mayoría de filósofos escribieron un texto que se llamaba algo por el estilo a ¿qué es la filosofía? La esencia de la filosofía, definición de la filosofía, Ortega y Gasset, Wilhelm Delta y Max Scheler, etc. Y una de las respuestas más escuetas, que es válida, pero es medio cutre, si me permiten la expresión, que es la respuesta de Scheler es, pues filosofía es lo que hacen los filósofos, que en el mundo antiguo hacían esto, en el mundo medieval hacían esto, en el mundo moderno hacían esto, en el mundo contemporáneo hacemos esto, en el mundo actual otra cosa. Pues sí, pero filosofía, pues habría que entenderla como lo que hacen los filósofos. Sí, es una respuesta obvia, pero al mismo tiempo no dice nada de lo que es la filosofía. Repito, si buscamos definiciones, automáticamente es porque queremos delimitar de qué es filosofía, de lo que no es filosofía. Y pues eso es algo válido, a menos que no querramos hablar con la gente y decir, como tú no sabes de filosofía, pues yo no voy a hablar contigo. Entonces yo creo que lo importante de la filosofía en este sentido, y repito en esto las tesis de Dilthey, en su texto Esencia de la Filosofía, Dilthey dice que la filosofía básicamente es una función, cumple una función en términos humanos y en términos sociales, y es la posibilidad de crear este tipo de experiencias conjuntas. Podemos decir que un videojuego es filosófico cuando justamente tiene conceptos a la base que nosotros en un ejercicio reflexivo podemos descubrir, y al descubrir podemos pensar, pero sobre todo cuando esos pensamientos nos permiten, digamos, dialogar con otras realidades a partir de los conceptos que hemos pensado, ¿sí? Fácilmente, pongo un ejemplo muy simple en la historia de la literatura que quizás algunos de ustedes conozcan. Tradicionalmente, el famosísimo poema épico en lengua anglosajona, bueno, en lengua sajona, Beowulf, ¿sí? Pues se veía como un poema épico y demás. Cuando Tolkien, el autor del Señor de los Anillos, hace la traducción al inglés moderno, él se da cuenta que el poema gira en torno a los monstruos y escribe un texto que se llama Los monstruos, los críticos y otros ensayos, ¿no? Es como se llama el libro. Y en ese texto, Tolkien reivindica el concepto del monstruo. El concepto del monstruo había estado en el poema desde hace 15 siglos. Lo que pasa es que durante 15 siglos no se había visto. Tolkien lo ve, y cuando lo ve pone el foco a tal punto que dicen como, ojo, hay que pensar los monstruos, y surge toda una dimensión de pensamiento teratológico, o sea, el pensamiento de lo monstruoso en torno a los poemas, no solamente el Beowulf, sino el resto de la épica medieval. Incluso hoy en día nuestros videojuegos, que sirven como bestiarios modernos, son deudores de la reivindicación que hace Tolkien de la figura del monstruo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el ejercicio reflexivo resulta fructífero cuando es susceptible de ser comunicado, ¿sí? Un videojuego que me hace pensar, pero cuyo pensamiento no es comunicable, o sea, no porque tenga que hablarlo con los otros, no, comunicable me refiero acá que me dé más que pensar con otros aspectos de la realidad, ¿sí? Si a mí un videojuego, como por ejemplo lo ponían ahorita, Legend of Zelda Breath of the Wild, ¿sí? Me pone a reflexionar sobre el tema del olvido, y el tema del olvido me hace pensar, por ejemplo, en la muerte de mi padre, y la muerte de mi padre me hace pensar en Pedro Páramo. Sí, puede ser meras asociaciones de ideas, pero empiezo a establecer un diálogo entre elementos. Y al establecer un diálogo entre elementos, diría Dilthey, cumple con la función. Entonces podríamos llamarlo propiamente filosofía. Pero repito, quizás acá los nombres y las etiquetas sirvan más para excluir que para incluir. Y en ese sentido, a mí ese tipo de etiquetas me parece peligroso. Sí, este es un videojuego filosófico. Si no has leído a Parménides, no puedes jugarlo. No, pues la idea es que lo pueda jugar sin leer a Parménides, justamente para que luego pueda dialogar con Parménides, y dialogar con Platón, y dialogar con mi amigo, o dialogar conmigo mismo. No importa, pero es justamente una dirección perdón, es una dimensión dialógica, o sea, de diálogo. Pues es en lo que de lo que estoy convencido, creo yo. Bueno, ahora sí, Fernando. Sí, ok, bueno, esa ya es una pregunta personal, es una pregunta que me vino a la cabeza mientras estaba escuchando tu ponencia, y estaba en relación a, digamos, el cómo
las tecnologías digitales permiten potencializar o al menos implementar con ciertas cuestiones metodológicas que antes no eran pensables, ¿no? Creo que al menos un mérito y esto es algo que trato de formular, mérito que tienes de que estas capacidades tecnológicas permiten hacer un ejercicio de lectura, es decir, de un texto, el que tenga una manera diferente de ser recibida, es decir, que no se limite solamente a un ejercicio textual, sino que también puede ser una experiencia personal, en tanto que se establecen ciertos mecanismos, ciertos ingenios o ciertos artificios en los cuales se puede relacionar el concepto con, digamos, el usuario de manera diferente. Entonces, ¿tú pensarías que esto modificaría en algún sentido el ejercicio de lectura de los textos filosóficos o sería otra cosa diferente a la filosofía? A ver, espérate, así tengo el micrófono abierto. Ese es un muy buen punto y sobre todo es una de las grandes críticas que particularmente cuando yo hablo de filosofía y videojuegos recibo, y es que dicen, mira, pero en últimas puede que tú hayas leído Kant y juegues Mario Bros y tales, pero pues no tiene sentido aprender el imperativo categórico en Mario Bros. Bueno, el imperativo categórico no está en Mario Bros, bueno, más o menos, ¿sí? A menos que uno lea Kant, pero repito, yo creo que estas son formas son formas autoexcluyentes, o sea, de yo no quiero nada que ver con los videojuegos porque yo leo filosofía, o yo no quiero nada con la filosofía porque yo leo videojuegos. Son formas de recortar la experiencia, y si asumo que la única experiencia posible de un pensamiento filosófico posible es únicamente una lectura de un texto filosófico, pues, o sea, eso es recortar y dejarlo de este tamaño, o sea, dejarlo para los 15 estudiantes que semestre tras semestre entran a las facultades de filosofía, por pasión, por dolor, por locura, pero terminamos estudiando filosofía. Yo repito, creo que acá la posibilidad es muchísimo más amplia. Naturalmente los desarrollos técnicos nos abren posibilidades, al mismo tiempo nos limitan posibilidades, ¿no? Y pues heideggerianamente hablando somos el conjunto de nuestras posibilidades. Entonces nosotros nos vamos moviendo entre lo que nos es posible en términos muy circunstanciales y a partir de ahí vamos estableciendo una serie de ejercicios. Yo creo que este tipo de peleas, de disputas que se establecen entre la filosofía es de lectura y en los videojuegos no hay lectura es falso, es falso, justamente porque hay videojuegos que si uno se pone a ver las líneas de diálogo son, o sea, puestas impresas en textos, terminan siendo más de 3.000 páginas, es decir, muchas veces las personas que juegan leen más que aquellos que decimos que estudiamos carreras académicas o que leemos libros o ese tipo de cosas. El punto está en cómo orientamos eso. Yo creo que los videojuegos nos abren posibilidades, todo este tipo de desarrollos técnicos, novelas interactivas, en fin, animaciones y demás, nos abren posibilidades para vehicular, es un término raro, pero se utiliza en filosofía, sobre todo en lenguaje, para vehicular ciertos conceptos filosóficos y presentarlos de nuevo para volverlos a forjar. Acéptenme la siguiente metáfora traída directamente de la forja de Hefesto, ¿no? Una forja no se hace de un solo martillazo, o sea, uno no forja un arma de un solo martillazo, ¿sí? La idea es que cuando se forja, se martilla, se templa, va al agua, va al calor, se martilla, y cuando está lista, se pone en circulación. Cassirer, en su filosofía del conocimiento, tiene una metáfora parecida. Él dice que la tarea de la filosofía es trabajar con conceptos, a tal punto que hay que trabajar conceptos cuando pierden su uso. Hay conceptos que hoy en día hay que volverlos a trabajar porque no tenemos muy claro qué significan, ¿sí? Entonces, no sé, conceptos como
paz, por ejemplo, conceptos como libertad, conceptos como felicidad, conceptos como seguridad, pero hay otros conceptos que tenemos relativamente resueltos, ¿sí? Más o menos, el concepto de alimentación está relativamente resuelto. Ahorita con todo el tema, digamos, nutricional, se pone un poco en duda, pero son conceptos que no nos dan mucho que pensar. Uno come lo que hay y ya está, pero hay otros conceptos que necesitamos seguir pensando. En la medida en que hayan más herramientas en este sentido, técnicas, tecnológicas, que nos permitan presentar conceptos de nuevas maneras, son nuevas formas de pensar, y yo creo que la filosofía solo puede darle la bienvenida a ello, justamente porque se abren como espacios de reflexión. Bueno, muchísimas gracias. De hecho, creo que eso responde varias de mis inquietudes. Y bueno, agradezco que te hayas tomado el tiempo para venir que participes en esta serie de ponencias. En verdad es muy, muy gratificante. Igual agradezco a todos los asistentes, tanto los de Zoom como los de YouTube, por su participación y su entusiasmo. La verdad es que sí se nota que hay un gran interés por reflexionar sobre estos temas, y que si bien interés por todos aquellos que de alguna manera están vinculados a la carrera, han tratado de manifestar, tampoco hay muchas actividades que den espacio a este tipo de eventos, ¿no? Eso es como algo raro, algo experimental. Pero bueno, en fin, eso es algo característico del seminario, el dar espacio a temas y discusiones de tipo experimental, sobre todo en relación a la tecnología. Y bueno, le reiteramos de que el día de hoy, a las 4 de la tarde, la doctora Blanca López Pérez dará la conferencia llamada El videojuego, el origen de la tragedia, de Nietzsche. Entonces los esperamos, y el resto de la semana igual habrá conferencias, esperamos que puedan asistir. Agradecemos mucho la asistencia y participación del doctor Manuel Palacio. Agradecemos a todos los presentes. Y bueno, sin más por el momento, damos por terminada esta charla. Muchísimas gracias, que tengan muy bonita tarde y manténganse al pendiente del hashtag del seminario. Ahí seguiremos posteando las actividades y podrán seguir informándose acerca de los demás temas relativos al campo.